Bienvenido a este editando número 701, en este día 1 del mes 11, del mes de noviembre del 2022. Me dice mi señora que ahora en vez de ser la chica del clima, es la chica del horóscopo. Me dice que es el mes de los escorpiones. Nacimos en el Escorpio. Dice, ni idea, ni sé lo que significa en ese aspecto. Bueno, lo importante es que estamos ya en el programa 701 y hoy le voy a hacer un pequeño... Me voy a poner medio como en profe, sin acabar el tema. Una patadita inicial, como le digo siempre. Veo que estamos en épocas donde las elecciones, recién en Brasil, nos toca el año que viene a nosotros, los políticos están llenando ya los canales y falta más de un año y 3 meses por lo menos para que vayamos a las votaciones. Se está hablando de sacar las PASO, de poner las PASO, está ahí. No voy a hacer sobre eso un tema, sino sobre el tema de la política, ¿no? ¿Qué es la política? Un poco para rescatarla, porque nos quedamos por ahí con una parte, que es la acción de los políticos, cómo se desenvuelve. Pero ¿qué es la política? ¿No? ¿Se lo preguntó? Hablamos de, ¿estás haciendo política? Estoy haciendo política. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo debo mirarlo? Para no confundir las palabras. Nada más, la intención es esa. No le quiero dar una cátedra de política porque no sé. No sé, yo simplemente busco la etimología de la palabra y veo en general en varios textos que dicen, y de ahí le trato de explicar a usted algo, pero no deje usted de hacer su esfuerzo. Como le digo al final, ¿no? Le estoy poniendo mi calidad, pero falta la suya, su participación, su lectura, podrá no estar de acuerdo, completarlo. Bueno, hasta ahí va. ¿Qué es la política? Sintéticamente, le digo, la política es una ciencia, es la ciencia de la gobernación de un Estado o de una nación. La ciencia de la gobernación. La ciencia para gobernar. Digamos, toda ciencia tiene un método, ¿verdad? Es el método para gobernar. Dice que el origen de la palabra es latino. El origen de la palabra, se lo digo bien, así lo leo bien. Politicus, del latín. Pero politicus viene de un griego, que quiere decir política, o politica, lleva la tilde al final. Y politica, sin hacer tanto lío, está muy vinculado ese término con la polis, que era el pueblo, el ciudadano, ¿no? Eso en los griegos. De ahí viene esta palabra. O sea que la palabra política la debemos asociar siempre con lo público, lo que nos interesa a todos. No hay nada secreto acá, debe ser todo público, ¿no? El manejo de la cosa pública, sabían decir en una época. Manejo de lo público. Ahora, la ciencia política es la forma, la manera con que los gobiernos manejan los grandes temas que le tocan. ¿Qué grandes temas? Y son las políticas públicas. ¿Y cuáles son las políticas públicas? Las que discutimos todos los días. Política económica, política de la educación, política ambiental, política presupuestaria, presupuesto nacional que se está tratando ahora, y así, todas las políticas que a usted se le ocurren en este momento, están ahí en lo que en conjunto le decimos política pública. Esa es la ciencia pública. Ahora, la ciencia pública tiene un método, un modo, una manera. Ese modo, esa manera es lo que le llamamos el sistema político. Sistema político, que sería, así sintéticamente, la ideología con que el gobierno o las personas que hemos elegido para que nos gobiernen manejan la ciencia política y en definitiva la política. ¿Sí? Ese sería el sistema político. ¿Y cuál sistema político conoce usted? Le nombro algunos para recordar. En Argentina, ¿le suena peronismo? ¿Le suena radicalismo? ¿Le suena kirchnerismo? El nivel más grande, neoliberal, liberal, ¿le suena? De izquierda, de derecha. Esos son los sistemas, las ideologías con que se gobierna. Entonces usted, cuando va a elegir o cuando va a escuchar a los candidatos, debería ir por ese lado, a ver cómo va a gobernar.
¿Cómo va a ser la política económica, por ejemplo, la política educativa? ¿Y cómo la va a llevar adelante? ¿Cuáles van a ser las ideas? Una cosa es decir que la educación va a ser laica, no entra la religión ahí, por ejemplo, ¿no? Y usted quiere que entre, y bueno, ve el candidato que está proponiendo eso, ¿no? Es muy importante que cada uno de nosotros pensemos en participar. Si no participamos en política, en este sentido, como le digo yo, no en la política partidaria que sería ya un sistema político. En la política en general, no tiene por qué estar en un partido político. Haga política. Como algunos han dicho, no se case con ninguno, con ninguna idea, quiere decir. Ponga la suya. En todo caso, si quiere después, arma un partido político. El PRO de la capital federal, el partido político PRO, hizo, no me acuerdo si la semana pasada o la otra, pero póngale el mes pasado, llamó a la gente que se inscribiera en un plan que le llamó ¿por qué te voto? O sea, yo tenía que postularme. La obligación era no haber tenido nunca participación política. Entonces yo quiero participar y yo tenía que decir ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo creo que me votarían? Pensaron que iba a pasar, esta idea es de Francia, pensaron que iba a pasar como en Francia, que se presentaban 10 personas a lo sumo, con interés de estar en la cosa pública, en esto de la política pública. ¿Saben cuántos se presentaron en Buenos Aires, en la capital federal? 16.000 personas que nunca participaron en política, pero que quieren participar en algo nuevo, sin ninguno de estos partidos, incluido el PRO. Tuvieron que hacer una preselección. Ya hay un problema, ¿no? Porque uno dice, ¿qué habrán elegido? Los amigos de, los que no los comprometan mucho, los conocidos, ¿cómo habrán hecho? No han publicado hasta el día de hoy, o por lo menos yo no lo sé, lo estoy investigando, pero apenas lo sepa lo digo, si lo hicieron de alguna manera metódica, digamos, aleatoria, y no dedocráticamente, ¿no es cierto? Si no, hubieran arruinado la idea. Pero fíjense, concreto, 16.000 personas que quieren participar en la política, que no quieren ser levantamanos, que quieren participar para mejorar las ideas. Porque fíjense que hace un tiempo largo, que a nivel nacional, provincial y local, vivimos manejando los mismos apellidos en la política. ¿Y los nuevos? ¿Será que no le damos cabida? Y un poco de eso hay. Porque la política partidaria es verticalista. Si no hago lo que manda el de arriba, las ideas no prosperan. Y ahí tenemos un problema grave. ¿Qué le parece? Se lo voy a dejar ahí. Como le digo siempre, ya le puse mi calidad, póngale ahora la suya y yo se la dejo picando. La mejor receta es viajar, experimentar sabores, paisajes maravillosos, momentos de alegría compartida. Intenso, viajes y turismo, la calidez y el conocimiento al servicio del turista. Viajes en la provincia, nacionales e internacionales. 3541 67 47 07. Intenso, viajes y turismo.